Floricanto presenta. ¿Sabes que hay varias formas de hacer oración? ¿Sabes que hay una que es mejor que las demás? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos amigos, este pasaje es muy conocido por todos. Le llamamos el de la Transfiguración, donde el Señor Jesús, en profunda oración, entra en este diálogo con Moisés y con Elías, la ley y los profetas. Y lo que nosotros percibimos es de que algo que de manera muy sutil también se nos menciona. La manera en la que el Señor Jesús hacía oración llamaba la atención de los apóstoles del Señor Jesús, que incluso le dirán: enséñenos a orar. Lo que estamos viendo es definitivamente también a Jesús en oración. Cuando vemos la vida del Señor Jesús, encontramos cómo Jesús oraba en la mañana, al mediodía, en la noche, cómo pues participaba de la oración en el templo. Y hoy lo vemos también en esta oración que podríamos llamar de contemplación. Y los efectos de esta oración de Jesús toca también la mente, el corazón de estos 3 apóstoles que los seguían: Pedro, Santiago y Juan. Bueno, pues yo hoy quizás, o me atrevería a decir, tomando en cuenta este texto, poder señalar que hay diversas maneras de orar, diversos tipos de oración. Viene a mi mente, no cito textualmente a Teresa de Ávila, no la cito textualmente, pero ella nos habla de la oración del corazón, una oración afectiva. Señor, mi Dios, te quiero, te amo, deseo estar junto a ti. Los salmos nos ayudan mucho en esto que podríamos llamar la oración afectiva, una oración del corazón. También hay una oración de petición. Padre, te pido ante esta necesidad, te pido por estas personas. Hay una oración de súplica: compadécete de mí, Señor. Mira que sufro, mira que pecador soy. Aquí ya estaríamos hablando ya no solamente de súplica, sino de perdón. Perdóname, Señor. Cámbiame. Todo este tipo de oraciones es bello, porque así como decía yo, está esa oración afectiva, está la oración vocal. Los rezos que yo puedo hacer, el Padre Nuestro, las oraciones que me aprendí o lo que yo puedo decir en voz alta.
También está la oración cantada. El que canta ora 2 veces, ¿eh? Y lo mismo, oraciones de alabanza, alábale, alábale. Oraciones de súplica, dame, dame, dame más de ti, Señor. Y de perdón, perdona a tu pueblo, Señor. Pero en la medida en que nosotros vamos haciendo oración, ya sea con los salmos, con la palabra de Dios, con un acontecimiento en nuestra vida, Señor, ahora que tengo esta preocupación, ahora que tengo este problema, ya sea que haga yo una oración en los momentos de crisis, Señor, ¿y qué voy a hacer con este miedo, con lo que está ocurriendo en el mundo? O podríamos hablar también de esa otra oración por un ser querido en un hospital, o esa oración que en momentos está llena de angustia, pero porque está buscando la paz del Señor. Señor, salva la vida de mi ser querido, del que está enfermo. Y mira que el ser querido puede ser el hijo, la hija, el papá, la mamá, el hermano. O ayúdame en esta necesidad, en este problema, en esta enfermedad. Pero ciertamente también hay esa otra oración, como un santo que decía, yo oro por orar. Mi oficio es orar. Es decir, no tengo por qué tener un motivo especial para orar, un problema, una necesidad o una acción de gracias, sino, Señor, aquí estoy, me pongo en tu presencia. Por eso algunos hablan también de la oración de quietud. Algunos hacen algún pequeño ejercicio de relajación, otros ponen una música que les ayude, algunos lo hacen ante el Santísimo, otros ante una imagen que tienen ahí en casa, pero en experiencia de la oración, en el gozo de la oración, quizás de las oraciones más sublimes, es la de contemplación. Y volviendo a Teresa de Ávila, ella dice, comenzamos nuestro momento de oración y quizás todavía tenemos mucho ruido de las cosas que estábamos haciendo. Poco a poco seguimos orando, perseveramos y nuestro cuerpo se va relajando. Y llegamos a la quietud. Esta primera parte, diríamos, el ejercicio que tú y yo tenemos que hacer para orar y para perseverar. Porque alguno me dirá, Padre, es que en que yo me pongo a orar, me parece que yo estoy hablando yo solo o sola, o en ese momento me llegan tantas ideas, que eso se llama ascesis. San Alfonso Ligorio decía, me preguntan cuál es la mejor oración, aquella que está llena de tantas interrupciones, tantas inquietudes, o la de la quietud y la de la paz. Y él decía, creo que esa oración distraída, si perseveramos, es mejor, porque implica el esfuerzo humano. Y eso se llama ascesis, el esfuerzo necesario que necesitamos para hacer oración y perseverar en ella. Pero llega la gracia de Dios, en donde incluso, diría Teresa de Calcuta, estamos en un éxtasis. Salimos de nosotros mismos, la contemplación. Y esa es una gracia. Y por eso esta oración se llama mística. Todos deberíamos de aspirar a la oración mística, del encuentro con Dios, cuando yo ya me pierdo en Él y cuando Dios inunda todo mi ser. Hay que trabajar, queridos amigos, y hay que perseverar. Santa Teresa no dice que sea fácil, dice que durante muchos años estaba ahí en la capilla y para distraerse se ponía a contar los clavos de la suela de la hermana que estaba delante de ella. Pero perseveremos y pidamos al Señor que nos transfigure con Él, que nos permita experimentar su amor. Porque además lo maravilloso de los contemplativos es que algunos dicen, no, pues entonces ya no va a hacer nada, todo el tiempo en contemplación.
y ni quien se le pueda acercar o tocar, porque está en éxtasis continuo. No, la oración de contemplación nos hace eficaces en el servicio y en el amor a los demás. Sí, Pedro, Juan, Santiago vieron que Jesús se transfiguraba. Persevera en la oración y deja que el Señor actúe en tu vida. Y lo veas o no, tengas una experiencia de ese tipo, visual o no, deja que tu vida se transforme. Que a través de ti Cristo se manifiesta a los demás en su amor, en su misericordia, en su perdón, en su servicio. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.